Bueno, y me enlazo ahora, como todos los miércoles, con Julio Millán. Él preside Consultores Internacionales SC y preside también el capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, buenos días. ¿Qué tal, Leonardo? Me da mucho gusto oírte. Buen día. ¿De qué vamos a platicar hoy, Julio? Fíjate que tengo un tema que me parecía interesante, pero fíjate que lo voy a cambiar ahorita. ¿Sí? Sí, porque tenía yo lo de la necesidad de que en la Ciudad de México cambiemos un poco el aspecto ecológico a través de granjas del futuro. Pero yendo a Moisés, me llamó la atención mucho su planteamiento, que se refiere a un concepto que para mí es fundamental para el futuro, que es cómo ves tu situación actual. Yo creo que la situación actual, en términos del análisis de lo que se ha venido pasando en el mundo, pues realmente muestra que muchas veces, sobre todo las gentes mucho más jóvenes, no están muy cercanos a que los países pasan precisamente con altibajos de crisis, de recuperaciones, de esfuerzos, y que decisiones te afectan mucho más, malas decisiones te afectan más en el futuro que lo que podrían afectarte al corto plazo. Y yo creo que en ese sentido, déjame tocarte uno de los muchos puntos que creo que sería prudente ir, digamos, revisando. Yo creo que la situación actual del país se encuentra en un momento, sí, digamos, con muchas dificultades, pero revisando lo que nosotros hemos vivido en otras épocas, que nos ha tocado vivir, realmente la situación, estamos en condiciones de poder construir mejor el futuro de lo que construíamos y lo que nos costó precisamente las decisiones que tomamos mal antes. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora que estamos totalmente preocupados, y es obvio, del tipo de cambio y de la relación que existe el tipo de cambio con la economía, y incluso veo circunstancias tan raras como identificar Trump en este momento con el tipo de cambio, cosa que me parece completamente, digamos, periodístico, pero no es técnico, ni son datos sólidos, ni siquiera, porque el peso mexicano tiene una serie de vinculaciones internacionales, pues un tipo de cambio, la moneda mexicana es algo sumamente, digamos, fundamental en lo que es los países emergentes y para lo que es la liquidez de muchísimas empresas, de muchos fondos en el mundo. Y claro, existen circunstancias internas que también son las que muestran que la estabilidad del tipo de cambio está relacionada con nuestra capacidad de pago. Pero pocas gentes pueden recordar que cuando que las primeras devaluaciones allá por los 70s, que eran devaluaciones después de un tipo fijo que cambiaba el precio de inmediato, llegaban y superaron, en el caso de Echeverría, superaron hasta los 28 pesos, en un tipo de relación totalmente diferente. Nadie se acordaría de lo que constituyó el tipo de cambio en tiempo de López Portillo. O sea, realmente cuando perdimos, llegamos a un momento en el cual perdimos todas las divisas. Hoy tenemos una cantidad de divisas, realmente, que para entonces era impresionante. Pues no llegamos a tener 50 millones de dólares de divisas para hacer frente a nuestras operaciones en tiempo de López Portillo. Está quebrados. Estábamos quebrados. Era realmente una gravedad. Yo recuerdo cuando Jesús Silva Gerso me decía, tenemos un problema de caja. Sí, tenemos recursos, pero no tenemos con qué pagar. Y hubo que ir a negociar 50 mil millones de dólares en Estados Unidos allá, pidiéndole que pues un activo nuestro que era el petróleo. Sí. Muchas veces recuerdo las memorias de Silva Herzog, efectivamente contando ese episodio, Julio. Así es, me cuento, primero me tocó a mí vivirlo porque me tocó incluso ir a Japón a negociar. Mira. Y entonces básicamente el tema es de que muchas veces se olvida uno de ciertas circunstancias cuando la inflación, hoy la generación actual difícilmente podría imaginarse lo que es una inflación de 125, 150%, de más de 2 dígitos. Les sería muy difícil considerarlo, de que un producto tenía un precio un día y al día siguiente tenía otro precio.
dirían, ¿en México? Sí, aquí en México la pasamos. Y yo creo que en ese sentido sí existe precisamente un ambiente que se ha, digamos, exacerbado en términos negativos para el país, haciendo de lo que es ya difícil, porque tenemos un crecimiento lento, pero crecemos. Tenemos, digamos, ciertas dificultades en inversiones, pero las tenemos. Han hecho de esto exacerbado por los aspectos de las luchas políticas y los intereses internos, o sea, y claro, esto genera pues, un ambiente que muchos jóvenes les quita ese espíritu, ese entusiasmo de desarrollarse en términos de ver el futuro. Entonces, era un comentario, Leonardo, porque yo creo que mucho de esto, de lo que está sucediendo en el país, tendríamos que revisar primero en perspectiva cómo veníamos. Y las decisiones, cuando tomamos decisiones equivocadas, el tiempo que nos llevó corregirlas. Simplemente recuerdo, hubo un error del diciembre, allá en un 20 de diciembre, que por una razón equivocada, porque no se hizo a tiempo el ajuste, por ejemplo, el tipo de cambio, y se manejó muy, muy mal en ese sentido, el tipo de cambio se hizo de una manera violenta en ese diciembre 20. ¿Cómo no? Sí. Y nos dejó una herida de, por lo menos, porque no tomaron las decisiones adecuadas. En ese entonces me pareció que precisamente fue un problema severo que el gobierno de Zedillo le costó primero 3 meses tomar una decisión para corregir ese problema, y luego de eso nos dilató casi 6 años, por ejemplo, para hasta estabilizar la economía. La economía le entregó de una u otra manera bastante saludable al presidente Fox, pero dilató mucho tiempo. Un error de esos dilata mucho tiempo corregirse. Lo que yo oía de Moisés es correcto. Cuando se toma una decisión mala, el costo es muy, muy alto a largo plazo. De manera que, considerando estas circunstancias, déjame decirte que a mí me gustaría hacer estas remembranzas de lo difícil que era nuestra economía en un momento determinado, que los mexicanos supimos sacarla y que sabemos por qué tenemos mucha vitalidad. Y México es un país con una gran potencialidad. De manera que muchas veces cuando veo que estamos perdidos en las discusiones bizantinas de tipo político, digo, cuidado, porque no queriendo, vamos a destruir precisamente nuestra fuerza, que es la fortaleza de México en términos económicos y en términos de unidad. Muy bien, pues qué bueno que lo comentas, mi querido Julio, te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo. Gracias, bueno, pues ahí tiene usted Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Ciudad Mundial de Futuro, para fortuna nuestra, todos los miércoles en esta primera emisión.